A nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, quiero dar las gracias a MIF por invitarnos a participar en la Semana de Innovación AMIF de este año 2022. Y es un enorme honor que nos hayan invitado a hacer el primer panel del evento. Muchísimas gracias, licenciado. En las enfermedades crónicas, escuchamos a la doctora Robin Norton hace un momento, representan una carga de enfermedad importantísima en el mundo, pero en México su relevancia es mayúscula debido a que cada vez siendo un país con una transición epidemiológica, esta carga de enfermedad se ha manifestado principalmente para los más vulnerables. Y en este caso, el enfoque de género adquiere una enorme importancia debido a que implica una carga no solamente en salud, sino una carga económica que afecta a toda la población. Es por eso que en este primer panel tenemos el gusto de presentar el lanzamiento del proyecto denominado Impacto Económico y en Salud de las Enfermedades No Transmisibles en Mujeres Mexicanas, siguiendo este enfoque de género que es lo relevante como tema en este evento. Este proyecto es un proyecto colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Pública con el George Institute de Australia y para el cual AMIF ha otorgado un gran apoyo, por lo cual agradecemos también eso. Y el objetivo de este panel entonces es presentarles el proyecto y discutir la relevancia de este tema. Para empezar, me gustaría presentar a los panelistas. El doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, nos ha grabado un mensaje que vamos a presentar en un momento. Enseguida va a participar la doctora Carla Báez, que es directora de Acceso de Innovación de AMIF, y posteriormente van a ser la primicia de los resultados del proyecto que acabo de mencionar por los investigadores principales de este proyecto, el doctor Edson Serván Mori y el doctor Emanuel Orozco, investigadores del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y finalmente, para cerrar el panel, nos va a acompañar de nuevo la doctora Robin Norton, quien también forma parte del grupo de investigación, para darnos unas palabras respecto al lanzamiento de este proyecto. Así que sin más, quisiera pedir que pudiéramos ver el mensaje del doctor Eduardo Lascano. Todos y todos, a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Les quiero comentar que el Instituto Nacional de Salud Pública fue creado hace 35 años y tengo la percepción de que institucionalmente estamos en plena madurez académica. El año de 2021 fue el año de mayor productividad científica institucional, con cerca de 420 productos académicos. A este respecto, 8 de cada 10 de los artículos que publicamos tienen una colaboración internacional o nacional, que da cuenta de la enorme vinculación externa que tienen nuestros grupos de investigación. El Instituto Nacional de Salud Pública es considerado por una evaluación externa de CONACYT la institución académica con mayor influencia en medicina en México. Y esto es resultado de que durante los últimos 5 años nuestros productos académicos tuvieron más de 70,000 citas bibliográficas, una cifra 2 veces mayor a la institución que nos precede. Al interior del Instituto Nacional de Salud Pública tenemos la Revista de Salud Pública de México con 65 años de existencia y también es considerada por CONACYT la mejor revista científica de México con un factor de impacto de 2. Adicionalmente, en el año de 2022 estamos celebrando los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México, que será denominada Benemérita y que ha otorgado más de 18,000 grados académicos de posgrado a lo largo de su existencia. Por estas razones, me es grato que grupos de investigación de nuestro instituto participen con evidencia científica robusta
de utilidad para el sector salud, en el marco de alianzas estratégicas guiadas por más altos estándares de ética y transparencia. En este contexto me es grato enviar un saludo muy cordial a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, por su acrónimo conocida como la AMIF, porque identificamos áreas de investigación de interés común y en el marco de la Semana de Innovación denominada La transformación del sector salud, aportaciones de la industria farmacéutica, un grupo de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública presentará los resultados del proyecto de investigación titulado Impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en mujeres en México, cuyo investigador principal es el doctor Edson Servan Mori. Edson generó una investigación colaborativa con el George Institute for Global Health de Sydney, Australia, y cuenta con el auspicio de la MIF. Aunque Edson lo describirá en mayor medida, brevemente me gustaría comentarlo. Es un proyecto de investigación que emplea un abordaje metodológico mixto desde una perspectiva de género para evaluar la carga económica y de salud generada por las enfermedades no transmisibles y el efecto diferenciado para hombres y mujeres en México. En particular, se busca documentar el impacto económico y de salud atribuibles a estas enfermedades y profundizar en el análisis de las circunstancias que determinan su prevalencia, con un énfasis en las desigualdades de género y desigualdades sociales en salud. Les agradezco mucho su atención y aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Agradecemos al doctor Lascano que nos haya enviado este video con su mensaje. Y ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Carla Báez para que nos platique un poco acerca de la misión y visión de AMIF y por qué el interés de AMIF de dar el apoyo para este tema. Adelante, por favor, doctora Báez. Hola, muy buenos días. Pues bueno, primero que nada agradecer tanto al auditorio que está aquí presente con nosotros como a los que nos tienen la oportunidad de vernos de manera virtual ahora. Es lo ideal. Antes que nada, por supuesto, agradecer al Instituto Nacional de Salud Pública su estancia, ¿no? Y además su enorme participación en este proyecto. Por supuesto, la misión y la visión de AMIF tiene que ver con todo, con la parte de investigación. Por eso, cuando nos propusieron definitivamente tener un proyecto con dos instituciones de esta magnitud como son Salud Pública y el George Institute, definitivamente no tuvimos nada que pensar. Para nosotros simplemente fue natural poder, apoyar este tipo de estudios y, por supuesto, estar presentes en este tipo de necesidades. La necesidad, por supuesto, de contar con información es esencial. Es parte de la toma de decisiones, parte del objetivo que estamos buscando, que la toma de decisiones sea fundada en elementos de información seria. Pero bueno, ¿por qué el enfoque de género? Y además, ¿por qué es tan relevante todo esto que venimos platicando alrededor de las diferentes sesiones? Bueno, pues voy a permitirme dar algunos números nada más. Para empezar, según el INEGI, somos el 51.43% de mujeres. Solamente en la Ciudad de México estamos más o menos en 52.5. Todos los demás estados son más o menos al promedio, pero en la Ciudad de México en particular somos más del 52% de mujeres que estamos participando, ¿no?, en la economía y por supuesto estamos dentro del país. Podrá sonar incluso algo paradójico, pero también la esperanza de vida de las mujeres es mayor. No, la esperanza de vida comparada con los hombres definitivamente es mayor, pero desafortunadamente el 32% de esa esperanza de vida o de esa vida la pasamos mal, no con problemas de salud. Les voy a dar nada más cinco puntitos, ¿no?, de información internacional, ya que desafortunadamente nuestra información local es bastante escasa. Nada más vamos a darle 5 puntos. Primera, de acuerdo a la OMS, 2 de cada 3 mujeres, muertes de mujeres,
son debidas a enfermedades no transmisibles. No, eso es un dato que también, bueno, definitivamente nos puede asustar. Cáncer, depresión y enfermedades autoinmunes se presentan primordialmente en mujeres y son hasta el 52%, solamente recordemos esa edad. La otra parte, por supuesto, es que la mayoría de las personas con VIH todavía siguen siendo mujeres. Entre ellas, primordialmente las más jóvenes, 15 a 24 años, son también mujeres. ¿Por qué no? La obesidad también es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Vamos a sumarle a todos estos datos que acabo de mencionar, que en los hogares y en las comunidades, las mujeres son las que prevén o procuran los cuidados dentro de la familia. Eso es un tema que tampoco debemos sacar de nuestra mente, porque la atención a la salud y el tema de política pública no se limita exclusivamente al ámbito de salud. Debe estar considerado también a los diferentes ministerios en los diferentes sectores, economía, educación, etc. Pero no nada más. El 70% del personal sociosanitario del mundo es mujer. Son mujeres, el 70%. Sin embargo, la mitad de lo que las mujeres aportan en el tema de salud no es remunerado. Simplemente es un tema de cuidado al interior de la familia. Es un tema que nuevamente pareciera totalmente, digamos, fuera de lugar, pero está ocurriendo. Eso es parte de lo que nuestras políticas deberán tomar en consideración. Por ello, estamos totalmente convencidos y estamos gustosos, insisto nuevamente, de estar participando en este tipo de análisis, porque estamos convencidos de que la salud debe ser estudiada, debe ser prevenida y debe ser atendida, siempre considerando las diferencias relacionadas con el tema de género. Yo les agradezco nuevamente y pues bueno, le dejo la palabra a nuestros investigadores invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Báez. Ahora nos gustaría ya presentar los resultados preliminares del proyecto que se lanza el día de hoy, y para eso le voy a dar la palabra al doctor Edson Serván para que inicie, y después el doctor Emanuel Orozco hará el complemento de la presentación. Por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí, y al igual que para el equipo de investigación, es un verdadero placer estar en esta Semana de Innovación para lanzar un proyecto de investigación de la mayor relevancia para nosotros en lo particular, pero para también la institución a la que representamos. El tema de las desigualdades sociales en salud, con énfasis en grupos vulnerables, es un tema de la mayor importancia en nuestro quehacer diario, institucional, y es parte de nuestro compromiso como agentes que intentan influir sobre la incidencia en la política pública. El proyecto del día de hoy que les vamos a presentar lleva como título Impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en mujeres de México. ¿Sí me escuchan? No sé si pudiesen pasar la presentación, por favor. Entre tantas pantallas como que me mareo. Gracias. Ya.
Entonces les decía que el día de hoy nos es muy grato presentar o lanzar el proyecto titulado Impactos Económicos y de Salud de las Enfermedades No Transmisibles en Mujeres en México. Es un proyecto de investigación que está en curso y se va a desarrollar por los siguientes ya 18 o 17 meses. La siguiente, por favor. Ya. Es un proyecto que indudablemente no se hace con pocas personas, es un proyecto colaborativo, como ya bien se mencionaba hace un momento, y que incluye varios académicos y varios colaboradores de distinto tipo. Tenemos un equipo multidisciplinario conformado por no solamente científicos de las ciencias sociales, sino también de las ciencias de la salud, epidemiólogos, etcétera, pero también tenemos la participación de colegas del George Institute de Australia, así como otro tipo de miembros en el equipo. La siguiente, por favor. Yendo directo al planteamiento de la investigación o a la racionalidad de la investigación, no queremos profundizar sobre ya los antecedentes que se han mencionado sobre la relevancia que tiene el género para estudiar no solamente las desigualdades en salud, sino también la reproducción y la generación de estructuras de desigualdad. La importancia de abordar las desigualdades en salud, en particular de género, en la literatura está bastante documentado. La literatura marca desde hace ya varias décadas la importancia y llama la atención sobre este punto. Gracias. Las disparidades de género en particular se expresan en desenlaces en salud que van más allá de lo que se conoce como la definición biológica del género, definición binaria hombre-mujer. El género atraviesa diversos ámbitos de lo social impactando sobre, y esto ha sido bastante estudiado en el ámbito de las ciencias sociales, sobre las estructuras de desigualdad y su reproducción. El caso mexicano y el caso de la región de América Latina y el Caribe no son la excepción. La siguiente, por favor. ¿O con esto es? ¿Con este se avanza? Ah. No. Ah, perdón. Bueno. Les decía que el género interactúa con los determinantes conocidos de la salud, económicos y biológicos, así como con los factores de riesgo del estilo de vida, en particular para las enfermedades no transmisibles. La forma en que las mujeres experimentan estas enfermedades en lo particular ha recibido, sin embargo, dada su importancia, poca atención. Y esto se plasma en aspectos tan fundamentales de la vida cotidiana como la generación o la implementación de políticas no sensibles del género, políticas sociales. Creemos nosotros entonces que es clave indagar sobre, en particular, la carga económica y sanitaria de las enfermedades no transmisibles desde una perspectiva de género, entiéndase esta como parte de una estrategia para la mitigación de desigualdades e inequidades en salud, e informar al diseño de políticas y programas sensibles de género que contribuyan como fin último a mejorar los resultados en salud y ahorros de tipo social. Las preguntas específicas de investigación son dos. La primera de ellas, bastante exploratoria, ¿cuál es la carga sanitaria y económica de las enfermedades no transmisibles en mujeres y hombres mexicanos? Aunque parezca obvia, esta pregunta ha sido poco abordada en realidad. Y la segunda pregunta es, ¿cómo desde nosotros, desde nuestra posición en la academia, cómo podemos apoyar a otros pares, investigadores, los formuladores de política pública y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar los esfuerzos de prevención y manejo de estas enfermedades, con en particular énfasis en las mujeres mexicanas? El objetivo general, entonces, es analizar desde una perspectiva de género, pensada como la estrategia para mitigar o reducir las inequidades en salud, cómo la carga
en las enfermedades no transmisibles difiere entre hombres y mujeres para el caso mexicano, además de comprender el contexto político y sistémico en materia de sistema de salud, en el que existen las desventajas experimentadas por las mujeres y formular sobre todo recomendaciones efectivas para abordarlas. Específicamente, lo que buscamos son realizar 5 objetivos. El primero de ellos, analizar las tendencias de la carga de las enfermedades no transmisibles, distinguiendo por hombres y mujeres. Enseguida, analizar las disparidades de género en algunos trazadores de desigualdad social, como son la protección social y financiera y el acceso y uso a los servicios de salud asociados a las enfermedades no transmisibles. Como tercer paso, buscamos estimar el impacto económico de estas enfermedades en mujeres derivadas de la pérdida de productividad por muerte prematura o morbilidad. Como objetivo 4, analizaremos las políticas de salud de las últimas 2 décadas relacionadas con las enfermedades no transmisibles, la respuesta organizada del sector salud y áreas complementarias. Y finalmente, analizar las experiencias socioculturales de las personas que viven considerando como enfermedad atrasadora a la diabetes en diferentes contextos sociales y económicos para comprender los factores de género relacionados con su prevención y tratamiento. Los métodos. Este proyecto es un proyecto de diseño mixto, se conoce así en el ámbito académico, con perspectiva de género. Diseño mixto en el sentido de que involucra la implementación o el uso de diferentes métodos, tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo. Las enfermedades sobre las cuales nos vamos a centrar están divididas en 5 grupos. Diabetes mellitus tipo 2 en el primero, cánceres y neoplasias, enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedad renal crónica. Listo. Les decía que en términos generales el proyecto se divide en 5 componentes. El primero de ellos involucra la indagación o el establecimiento del estado del arte en torno a el vínculo entre el género, la salud, la carga económica y social. Luego, el segundo componente involucra el análisis de la carga propiamente dicha de las enfermedades no transmisibles, y el análisis político. Enseguida, el tercer componente involucra la protección social en salud, acceso y utilización de servicios de salud. El cuarto, la protección financiera en salud. Y el quinto, las dimensiones sociales y de género detrás de la experiencia de vivir como diabetes. Ojo, la diabetes empleada como enfermedad atrasadora. En particular, tenemos ya avances en los componentes que ven subrayados en el estado del arte, la carga de las enfermedades no transmisibles y análisis político y la protección financiera en salud. Más adelante el maestro Orozco va a detallar un poco al respecto y va a profundizar también sobre el quinto componente y el propósito y de lo que se va a tratar. La aproximación analítica, les decía que para el primer componente estamos realizando la revisión del estado del arte y un análisis documental, se conoce como revisión de literatura estructurada, para responder 2 preguntas bastante puntuales. ¿Cuál es la carga social y económica de las enfermedades no transmisibles en mujeres y hombres? Y además, la segunda pregunta, ¿cuáles son aquellos factores sociales, políticos y sistémicos que influyen sobre esta carga? Enseguida vamos a realizar, o ya hemos iniciado el componente analítico cuantitativo, que tiene como objetivo, les decía hace un momento, analizar las tendencias en la carga de la enfermedad, evaluar las diferencias o las desigualdades o las disparidades en materia de protección social y financiera, acceso y uso a los servicios de salud por sexo, la pérdida de productividad por muerte y morbilidad vinculable a las enfermedades no transmisibles también. Y finalmente, como parte del análisis cualitativo, se
pretende realizar un mapeo político y un análisis etnográfico para profundizar en el rol del género en la determinación de la salud y su carga social y económica. De mi parte sería todo. Le doy la palabra, por favor, a Emanuel. Adelante, Emanuel. Muchísimas gracias, Edson. Muchas gracias a todos. Nuestro proyecto cuenta con un comité asesor. Este comité asesor está integrado por personas de la sociedad civil, del ámbito académico, y nuestra idea básicamente es que este comité asesor nos ayude con ideas para poder difundir de manera efectiva los resultados y además como que nos mantenga con los pies en la tierra, ¿no? Estar opinando sobre lo que se va obteniendo y vamos a tener ya próximamente, la semana entrante, de hecho, nuestra primera reunión de trabajo. Ahora sí, este proyecto, como parte de sus alcances, lo que busca son 5 cosas, ¿no? En un primer momento, y le apreciamos mucho el apoyo de AMIF y del George Institute, es consolidarse como uno de los primeros estudios que va a fondo en el análisis de cómo influye el género en las enfermedades crónicas. Al mismo tiempo, es un proyecto que se propone generar información robusta y rigurosa para producir productos científicos de alto impacto. Buscamos también ser un laboratorio colaborativo para poder diseñar intervenciones efectivas de alto impacto, convertirnos en una plataforma colaborativa y al mismo tiempo generar expectativas de trabajo de mediano y largo alcance. Como estrategia de comunicación estamos trabajando de manera conjunta tanto AMIF como el Instituto y el George Institute, y tenemos ya una estrategia para poder difundir resultados de investigación en foros importantes como este. A continuación les voy a presentar algunos resultados. Tenemos un trabajo también de prensa que estamos haciendo de manera colaborativa y también integrando una red de trabajo, buscando medios modernos de difusión como son nuestras páginas electrónicas, Twitter, Facebook, etcétera. Y ahora sí, ahí les van algunos de los primeros resultados preliminares. En nuestra búsqueda de la literatura tenemos ya revisados 5 bases de datos muy completas, y en esas 5 bases de datos hemos revisado ya más de 5,000 resúmenes, de los cuales solo el 7% da muestra de un enfoque integral de género. Podemos decir que el mainstream lo que tiene es un enfoque binario, muy biologicista, y en donde todavía resta abordajes de alcance más integral como el que nosotros estamos proponiendo. Para mostrarles datos de la carga de la enfermedad. En materia de carga de la enfermedad, uno de nuestros resultados más relevantes es que las brechas de género en este tópico se van reduciendo, van siendo menos dramáticas entre hombres y mujeres, exceptuando algunas condiciones en donde involucra trabajo doméstico, como es el caso de la EPOC, ¿no? La preparación de alimentos usando biomasa. Y tenemos también, por supuesto, expectativas importantes en lo que son factores de riesgo como consumo de tabaco y alcohol, y un dato negativo en materia de género que es una menor práctica de la actividad física en mujeres. En cuanto a lo que es nuestro trabajo de carácter político, en materia de mapeo político, lo que estamos encontrando es que de manera inicial, cuando nosotros abordamos el tema de género y México, lo que tenemos es como un concierto de actores muy amplio, desde organismos internacionales, organismos de la sociedad civil y algunas secretarías de Estado. Pero cuando ponemos ya enfermedades crónicas, esto se circunscribe básicamente a resultados, artículos de carácter académico, y llama poderosamente la atención que el tema de género como tal no sea tan visible, ¿no? Lo que predomina es más un tema de violencia, un tema de desigualdad, pero no tanto el efecto del género en la vivencia de la salud y el manejo de enfermedades crónicas. Y ya para terminar, en lo que tiene que ver con protección financiera,
con lo que tiene que ver con el efecto, básicamente, del aseguramiento, estamos encontrando datos que son muy relevantes. El primero es que en los últimos 20 años el porcentaje de hogares con jefatura femenina se duplicó prácticamente, representando en la actualidad entre el 20 o el 25%. Y el dato relevante aquí es que los hogares más vulnerables son los que tienen como jefa a una mujer. Segundo punto importante es que en ese tipo de hogares aumenta la probabilidad de gasto y gasto catastrófico considerablemente, y además eso aumenta todavía más cuando hay un adulto mayor en el hogar. Por tanto, consideramos que en un contexto de envejecimiento acelerado es muy importante vigilar cómo aumenta esta carga de enfermedades crónicas, cómo esta carga amplifica de alguna manera las inequidades y genera una gran demanda para un trabajo colaborativo, sinérgico, multisectorial, que nos ayude, ¿no?, a mejorar panoramas de igualdad financiera, igualdad económica y sobre todo una mejor perspectiva en materia demográfica en nuestro país. Les agradecemos mucho su atención y quedamos atentos a sus preguntas si las hay. Muchas gracias. Muchas gracias a los investigadores de este proyecto que nos presentaron en estos resultados iniciales verdaderamente un reto con los hallazgos que se han estado viendo en México para la atención de las enfermedades crónicas con esta perspectiva de género. Y me gustaría ahora la intervención de la doctora Norton. Doctora Norton, siendo México el primer país de Latinoamérica en el que George Institute está enfocando el tema del impacto desde la perspectiva de género, ¿cuál es para ustedes la relevancia de los datos en México y particularmente cuál es ya después el plan para la importancia que puede tener Latinoamérica como región? Quisiéramos su punto de vista. Adelante, por favor. Because we have teams in China, India, and the UK, as well as Australia. We're thrilled to be undertaking this collaboration, both with INSP and with AMIF. This collaboration is consistent with our mission to improve the lives and health of millions of people worldwide. It's consistent with our plans to collaborate more with colleagues in Latin America. And frankly, it's also consistent with our Global Women's Health Program. We feel that this is an opportunity for us to share our experiences and learning, but equally to learn from our colleagues in INSP and to share their learnings and their
recognize the value of this work and the collaboration that will emerge between INSP and the George Institute. I'd also like to say that for us, we feel very privileged working with INSP. It is one of the leading research institutes, not only in Mexico, but in Latin America. So that is an enormous, it's part of the reason we want to be part of this collaboration. I mentioned before our Director of Impact and Engagement, and as Edson and Emmanuel would know, we feel developing and establishing an advisory group to this study of representing individuals who are passionate about women's health, who are passionate about women and NCDs, and can ensure that the results of this research are not just a piece of academic research, but actually have an impact on policy and practice. So let me stop there. I think most importantly, this is a fantastic piece of research, got a great collaboration. It's interesting to see Edson and Emmanuel in person, and Carla in person. We're used to seeing each other on the screen here. And I look forward in the future to actually meeting in person beyond today's meeting. Thank you. No sé si me puede poner, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Norton, por esta perspectiva más amplia de México, Latinoamérica, como región, pues tenemos que pensar también en estos términos, porque compartimos mucho de la carga de enfermedad y también pues la necesidad de establecer estrategias que sean aplicables para toda la región. Me he quedado ahora aquí porque tenemos todavía un poco de tiempo para abrir el panel con una primera pregunta. La doctora Norton comentó en su presentación y ahora la importancia de la implementación de la perspectiva de género en las políticas de salud, pero esa es una tarea sumamente complicada. El hacer investigación, el generar evidencia es pues la base para que las políticas tengan éxito. Sin embargo, la transferencia del conocimiento sigue siendo muy complicada y ya nos lo presentaron en los primeros resultados del proyecto, cómo se va diluyendo y en realidad se pierde finalmente dentro de las políticas y programas esta vulnerabilidad particular relacionada con el género. Y por eso me permitiría ahora abrir el panel para que nuestros participantes nos den una opinión de cómo priorizar desde la perspectiva de la investigación, cómo hacer esa transferencia para que se priorice la perspectiva de género en las políticas de salud. Me gustaría escuchar primero a los investigadores que están en esta tarea. ¿Qué opinan? ¿Cómo establecer esta priorización desde su punto de vista que se tendría que hacer? Edson, Manuel, ¿quiere primero? Muchísimas gracias, doctora Reyes. Pues una pregunta muy importante porque para poder movilizar la acción política, para que en efecto se considere que hay que hacer algo desde la perspectiva de género, en nuestra opinión lo primero que tenemos que hacer es visibilizar estas desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades yendo un poco más allá de lo que hemos visto, no solo en el tema reproductivo, no solo en el tema de la vulnerabilidad a temas de violencia, sino también en materia de las grandes desigualdades laborales, económicas que se abren cuando nosotros metemos variables como el padecer una enfermedad crónica. En México el panorama de las enfermedades crónicas es muy dramático y cuando lo combinamos con género, lo que hacemos generalmente es invisibilizarlo, no nos damos cuenta, pensamos que ante una necesidad de salud tenemos la misma igualdad de oportunidad y este estudio nos está mostrando que no es el caso. No es el caso para tener el mismo acceso a servicios médicos y tampoco es el caso, y eso me parece muy dramático, en materia de lo que son los derechos sociales y laborales, ¿no? Este dato de que el riesgo de padecer un gasto catastrófico aumenta cuando la jefatura del hogar es femenina, nos parece un dato muy dramático y que definitivamente tenemos que saber presentar en los foros correspondientes para poder detonar la acción política, ¿no? Este no es un trabajo
de denuncia, ¿no? Es un trabajo analítico en donde lo que queremos es precisamente dar pie y señalar más o menos la ruta en la cual tendremos que trabajar, y esas rutas ya parecerían ser tanto laborales como socioeconómicas para poder tener en el mediano plazo un impacto demográfico. Muchas gracias. Gracias, maestro Orozco. Doctor Serván. Si me permiten complementar un poco la respuesta de Emanuel, pensaría, digamos, es una pregunta bastante compleja y pudiese dar para trabajar en varios seminarios y de repente no nos ponemos de acuerdo incluso. Pero en términos generales, pensar en lo esencial de lo que significa el género cuando uno aborda problemas de salud. El género, recordemos todos que no es otra cosa más que una construcción social que permite la reproducción de disparidades en el poder, disparidades sociales, la reproducción de asimetrías de poder. En sí mismo el género es un mecanismo que posibilita la consolidación de estructuras de desigualdad. Estas estructuras son modificables, pero no son modificables solamente desde un ámbito. Es importante pensar en que el trabajo del género y su vínculo con los aspectos sociales depende de la participación de múltiples sectores. El sector educativo, el sector de la sociedad civil, el sector gubernamental, la academia. En este sentido, consideramos que es importante al menos centrarse en algunos aspectos fundamentales. La amplificación de las capacidades técnicas por parte de los tomadores y hacedores de la política pública en materia de género. La coordinación y el logro de sinergias con los diferentes actores en la sociedad no solamente es una tarea del gobierno, del Estado, sino también es una tarea de todos nosotros en realidad. El rol muy importante de la academia como aquel generador de conocimiento que sea tangible, útil, orientador, informativo de las políticas públicas. Pudiese ser algo obvio, pero la inversión y el financiamiento sin recursos o más bien la prioridad sin asignar recursos, al final del día queda solamente en demagogia. Entonces, es importante también que nuestras autoridades, los entes participantes de este tipo de investigaciones busquen que se consoliden mecanismos de asignación financiera para el logro de investigaciones como estas, o incluso modificar la agenda en materia de política pública con enfoque de género. ¿Esto qué implicaría? Algo tan sencillo como reportar datos distinguiendo por hombres y mujeres. Tener un tablero de control para poder nosotros monitorear los logros y hacer más evidentes las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos que consideramos relevantes para la introducción de la perspectiva de género en materia de política pública en salud. Muchas gracias, doctor Serván. Doctora Carla Báez, su opinión al respecto, por favor. Gracias. Bueno, ya mencioné algo adicional con los que me desearon, pero simplemente yo creo que para empezar, bueno, mucho la pena que tengamos o entendamos la salud femenina, ¿no? O sea, entendiendo como tal vez la salud femenina, de las necesidades que existen alrededor de ella, por supuesto, más allá de la reproducción, más allá de la maternidad, que por supuesto es un elemento fundamental, pero no es el único. Creo que vale muchísimo la pena. Eso es un tema fundamental, por supuesto. Este tipo de esfuerzos alrededor de todo lo que estamos llevando a cabo es parte de ello. Por supuesto, número 2, para tratar de acortar un poquito la respuesta, definitivamente la generación de esta información. Nuevamente, este tipo de esfuerzos trata de consolidar esos dos puntos, el entendimiento de la salud y, por supuesto, la generación de información clara, la generación de datos serios alrededor del tema, para que, como dicen nuestros investigadores, se lleve a cabo la toma de decisión correcta, basada en evidencia. Pero esto tampoco vamos a dejarlo como
el estudio como un estudio. La principal tema que hemos comentado con el Instituto Nacional de Salud y con el propio George Institute ha sido: este es un estudio, un bote. Este es el primero de muchos que queremos hacer alrededor del tema, y además de manera constante. No podemos tener el tema de, bueno, hoy salió el tema de género, vamos a hacer un estudio, todo está muy bien, y mañana ya se nos olvidó. Al revés, tenemos que ser y empezar a acostumbrar a nuestros políticos, empezar a acostumbrar a nuestra propia academia a desarrollar la mayoría de los análisis en materia de salud con este enfoque diferenciado. No para entender a unos mejor que otros, sino más bien para entender con claridad las necesidades que tiene cada uno de los géneros y, por supuesto, enfocarlas en las necesidades y las acciones de acuerdo a cada una de las necesidades de manera particular. Esa sería particularmente la respuesta, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Báez. Me gustaría ahora, para cerrar la ronda de preguntas, la opinión de la doctora Norton. Desde una perspectiva global, doctora Norton, ¿cuál considera que es el principal reto para poder establecer políticas públicas de salud con perspectiva de género? I'm going to have to. Public health policies with a perspective of gender. La hace suspirar. I think it is really important to, as I've tried to do today, firstly show that we've got to move from thinking about women's health as just being women-specific health conditions to recognising that conditions like non-communicable diseases are important for men and women, but there are differences. And we need the data. We need to show people that when we produce data, that data give us some very important information that can influence prevention and treatment. So I think it is the work that Emmanuel and the team are doing is so essential to be able to share it with the government of Mexico, to share it with colleagues elsewhere in Latin America, to recognise that this sort of information is essential if we're going to really address the problems of non-communicable diseases in women as well as men. Thank you very much, Dr. Norton. Bueno, pues para cerrar el panel, yo quisiera hacer una reflexión con base en los comentarios que han hecho los panelistas. Ya la doctora Norton ahora nos menciona la importancia de los sistemas de información, que es un verdadero reto y del que en México tenemos todavía mucho camino por recorrer. La información, que sea una información precisa y además desagregada, que tenga también, que sea completa a lo largo de todo el país. Así que ahí está un primer reto. Y no podemos desestimar la importancia que ya comentaron también los panelistas respecto a la necesidad de un mejor trabajo intersectorial. La gobernanza para fines de abordar este problema es fundamental. ¿Cómo lograr el concurso de todos los actores, de todos los sectores, para empezar a darle esta relevancia a la perspectiva de género? Es un trabajo muy importante que tiene además la responsabilidad el sector salud de unir al resto de los sectores para abordar este problema que, como ya los compañeros decían, tiene implicaciones laborales, tiene implicaciones sociales múltiples. Pero yo quisiera cerrar también lanzando una reflexión en torno a que no solamente el trabajo intersectorial importa, también debemos de pensar en la propia población. Las mujeres, los hombres tienen que empoderarse también
para poder participar en que las políticas de salud sean inclusivas. Tenemos generalmente las políticas de salud verticales en las que la participación de la población es poca, es la recepción exclusivamente de las acciones, de tal manera que debe de considerarse también esta participación, los niveles diferenciados locales y regionales en los cuales la política pública continúa siendo un reto y tenemos que participar nosotros desde cada quien desde nuestros propias expertise y enfoques para poder avanzar en el trabajo en este sentido. Muchísimas gracias de nuevo a MIF, gracias al George Institute por apoyarnos en este trabajo colaborativo y con esto cerraríamos el panel.